El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió entonces a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la ciudad, allí encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo y decid al dueño de la casa en que entre: el maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer el cordero pascual con mis discípulos? Él os mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Preparadnos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Santo Evangelio, se nos perdone. Estamos celebrando, queridos hermanos, esta festividad del Corpus Christi, que formaba parte de los 3 jueves que en la liturgia, ya desde muy remota tradición, ¿no es cierto?, eran los 3 jueves que brillaban más que el sol. El Jueves Santo, el jueves de la Ascensión del Señor y el jueves del Corpus Christi. Ahora lo pasamos al domingo para que los fieles, dadas las circunstancias que corre el tiempo actual, puedan participar de esa fiesta, de estas fiestas tan grandes y tan caras al corazón cristiano. Esta fiesta se desdobla del día Jueves Santo. El día Jueves Santo, el Señor, al instituir la Eucaristía, instituye el sacerdocio católico. Pero por supuesto lo que brilla en ese día es la institución del sacerdocio. Por eso la Iglesia después desdobló para honrar, para adorar a Jesucristo, verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía, la desdobló y puso esta otra fiesta, la del Corpus Christi, desde los tiempos de la Edad Media, es decir, mal llamada Edad Media, la cumbre de la cristiandad. Es Santo Tomás de Aquino el encargado de escribir el oficio para este día y los himnos que se leen, tanto en el breviario como en la misa. Es justamente cuando el doctor Angélico tiene la visión de Cristo, cuando está escribiendo, ¿no es cierto?, delante del sagrario. Fíjense que el sacerdocio y la Eucaristía, el sacerdocio surge del altar, nuestro sacerdocio, el sacerdocio ministerial, esencialmente distinto del sacerdocio bautismal o común de los fieles, porque por el bautismo somos hechos hijos de Dios y empezamos a formar parte del cuerpo del único y eterno sacerdote. Eso es el sacerdocio bautismal, esencialmente diverso del sacerdocio
ministerial. Todos somos miembros de ese cuerpo místico de Cristo, pero unos son tomados para ser incorporados por medio de otro sacramento a Cristo cabeza, para obrar en la persona de Cristo. Ese es el sacerdocio ministerial. Por eso, el sacerdocio surge, ¿no es cierto?, de la Eucaristía, surge del altar, surge del primer altar cósmico, que fue, ¿no es cierto?, el Calvario. Jesucristo en la cruz está haciendo el oficio de sumo y eterno sacerdote, uniéndonos otra vez al Padre por su sacrificio, que aplaca la ira de Dios contra nosotros, porque es un sacrificio de condigno, como llaman los teólogos. Por eso para Santo Tomás el sacerdocio surgía del altar. El altar, ¿por qué incensamos al altar? Y porque es Cristo. ¿Por qué lo besamos? Y porque es Cristo. Ese es el altar, eso es lo que significa el altar. Y ese sacerdocio ministerial va a surgir de allí. Por eso dice el angélico doctor que el sacerdote es ordenado para administrar el cuerpo de Cristo. No es para ser carpintero o albañil, para administrar el cuerpo de Cristo, su cuerpo verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía. Y como administra ese cuerpo misteriosamente presente entre nosotros bajo la forma del pan y del vino, va a ser pastor y va a ser doctor, va a administrar el cuerpo místico de Cristo, que son los fieles. Esa es la doctrina de Santo Tomás, el sacerdocio que surge, ¿no es cierto?, surge del altar. Pero como en el altar la Eucaristía, el Señor calla en la Eucaristía, es la voz del sacerdote en unión con su obispo y con la cátedra de Pedro, es la voz de ese Cristo callado en la Eucaristía, la voz del magisterio infalible de la Iglesia, la voz de la cátedra. Y esa Eucaristía será, junto con la palabra de Dios, el alimento de los miembros de ese cuerpo místico de Cristo. Esa es la doctrina de Santo Tomás. Esa es la doctrina de Santo Tomás, la doctrina católica sobre lo que debe ser el sacerdocio católico. La Eucaristía, misterio de fe, al terminar de consagrar, sacramento de fe. Este es el misterio. Sacramento quiere decir misterio, el misterio de nuestra fe, así se lo aclama. Que el pan y que el vino se transustancien, esa palabrita, que hay que aprender, porque el haberla olvidado hizo que se cometieran muchos disparates en la Iglesia. La transustanciación, palabrita que acuñó el Concilio de Trento frente a las herejías protestantes que negaban, como siguen negando, la presencia real, verdadera y sustancial de Jesús en la Eucaristía. Lutero habla de impanación, Lutero habla de símbolo o de signo, pero no es que allí Jesucristo, el pan se transforme en su sustancia, en ese cuerpo de Cristo, y el vino en su sangre, verdaderamente presente en nuestro altar. Transustanciación, permanecen los accidentes, lo que cambia es lo substare, lo que está debajo, por eso nuestros ojos no lo ven. Por eso Santo Tomás va a decir, en ti se engaña la vista, el gusto y el tacto, porque permanecen los accidentes de pan y de vino. Lo que cambia es la sustancia, lo que está abajo. Solo creemos, dice el angélico doctor, al oído. ¿Y qué creemos al oído? Lo que dijo el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo el Hijo de Dios? Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre que se derramará por vosotros. Solo el oído le creemos, dice, el mismo poder de Dios que hizo todas las cosas sacándolas de la nada, es el que le dice a la pobre migaja de pan de trigo, esto es mi cuerpo, y eso se transforma en cuerpo, y es el mismo que le dice al vino, esta es mi sangre,
y ese vino se transforma en sangre del Señor. Ese es el misterio que estamos celebrando hoy, su cuerpo y su sangre, que será para nosotros prenda de vida eterna. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida en mí. Ese tendrá la vida eterna, es como garantía de la vida eterna. Pero qué curiosos somos los hombres. Cuando el Señor prometió el gran don de sí mismo bajo la apariencia del pan y del vino, aquellos hombres que lo escuchaban, aún después de haber visto las maravillas con que el Señor preparó el misterio de la Eucaristía, la multiplicación de los panes, aún después de eso, cuando les anunció que les iba a dar su cuerpo y su sangre, ¿qué le dijeron? Dura son estas palabras. Y dice que muchos se alejaron de él. El Señor se volvió a los discípulos y le preguntó, ¿ustedes también queréis iros? Y contestó Simón, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ven? ¿A quién iremos? Pero duras son estas palabras. Entendían el misterio que el Señor ofrecía como una especie de antropofagia. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a beber su sangre? Y muchos dejaron de seguirle. A lo largo de la Iglesia, que es el mismo Cristo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, que es el mismo Cristo, lo mismo. Y hoy lo mismo. ¿Y qué vuelven a decir los hombres? Duras son tus palabras, Señor. ¿Quién puede resistir? Es un misterio de fe. Justamente porque Jesucristo es Dios y Jesucristo resucitó, por eso puede estar bajo la apariencia de pan y de vino, ¿no es cierto?, en nuestro altar, ofreciéndose al Padre, en la renovación del único sacrificio, del único y eterno sacerdote, que es Cristo nuestro Señor. Y digo, duras son tus palabras porque por querer cambiar esa palabrita que acuñó Trento de transubstanciación y ponerle por el prurito, es decir, por la picazón de tener otras palabras nuevas, cambiarle ese nombre, ese título, esa palabra por otra, se han cometido abominaciones con el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vinieron las corrientes que tendrá que condenar Pablo VI, en aquella famosa carta encíclica Mysterium Fidei, misterio de fe. ¿Por qué le vamos a llamar, no es cierto, transubstanciación? Hay que llamarle transignificación, o hay que llamarle transfinalización. Ahí está. Y esto para que ustedes vean cómo son las ideas las que gobiernan después los hechos. Creemos que es la praxis nada más, no son las ideas las que gobiernan los hechos. Entonces se le empezó a llamar transfinalización. Entonces el Señor está mientras hay un fin, mientras está el pueblo fiel reunido, hay un fin. Entonces Él está en la Eucaristía. Después que se fue el pueblo fiel ya no está más. ¿Ven? No está más. Dios no se queda en conserva, así me decía un compañero. Dios no está en conserva, no hay que adorarlo en conserva, así, con toda impiedad. ¿No es cierto? Entonces después, ¿qué se hace con las hostias que sobran? Y como se hizo en alguna iglesia, se le tira a los puercos. ¿Por qué no se la vamos a tirar a los puercos? Ya no tiene ningún sentido. Después, la transfinalización. Y después vino la transignificación. No, significa para nosotros nada más. Significa para nosotros. Para los de afuera, ¿qué va a significar? Es un signo. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay con lo que decía Lutero de la hispanación? Un signo. Entonces, una vez que no estamos nosotros, ¿qué signo? Y eso llevó, como digo, a desórdenes tremendos, ¿no es cierto? Gente que no hacía la genuflexión delante del tabernáculo. Dios no está en conserva. Eso salió al paso Pablo VI. ¿Ven? Las teorías que serpentean y que después hacen estragos. En el pueblo fiel se está viendo también, en gran medida, una desacralización. ¿Cierto? Por supuesto que la confianza engendra desprecio. Siempre digo, a veces los sacristanes son famosos para enseñarnos esto. Como están acostumbrados a andar por el altar, toman el sagrario como si fuera una cosa. La confianza, la familiaridad que engendra desprecio. Y eso es lo que nos está pasando al pueblo fiel.
no porque tengamos las teorías en la cabeza estas de la finalización o de la transignificación, sino porque nos acostumbramos. Ahora también queremos recibir la Eucaristía en la mano, ¿y por qué no? Entonces cuando van a comulgar, ponen la mano, a ver, que dé la comunión en la mano. Sí, bien, así lo manoseamos bien al Señor y le perdemos ya todo tipo de respeto. Yo digo, aún en el pueblo fiel se está perdiendo el sentido de lo sacro. ¿Cuántas veces vemos acercarse a la comunión gente que por la facha exterior no está preparada, querido, por la facha exterior? Recuerdo, sí, es ignorancia. Una vez en el santuario de la Quebrada se acercó una mujer con una niñita en brazos y comulgó. Ella dijo amén, porque a donde fueres haz lo que videres. Y como todos decían amén, ella dijo amén. Y después que le terminé de dar la comunión, le dice, dele al niño, dele al chico. Tenía 2 años, el chico menos. Dele al chico. Le digo, pero señora, el chico es niño, no ha tomado la comunión. Entonces, ¿sabe qué hizo? No tuvo mejor que sacarse la hostia ella de la boca y ponérsela al chico en la boca de ella. Ignorancia, claro, uno dice ignorancia. Ignorancia, crasa, supina. Pero por casa como andamos, o cuando uno ve, por ejemplo, que en el verano se acercan a comulgar incluso con lloro, pero esto no se entiende. Estamos desacralizando, estamos manoseando lo que es santo. Qué distinto de los orientales. Antes de que se acerquen a comulgar en las misas orientales, en el rito de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, el sacerdote grita, lo santo es para los santos, que los perros se alejen, así con toda crudeza lo dice. Tienen bien en cuenta, ¿no es cierto?, aquello de San Pablo. Discierna el hombre cuando se acerca a este sacramento, porque el que lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación. Entonces nosotros no, ya todo es igual, decía Discépolo en un famoso tango acá en Buenos Aires, todo es igual. La Biblia y el calefón, en la misma vidriera, Entonces ya no tenemos el sentido de lo sacro, queridos míos, y tenemos que recobrar ese sentido de lo sacro. Si yo me diera cuenta realmente con todo lo que significa cuando decimos este es el misterio de nuestra fe, caeríamos de rodillas delante del Señor que es el objeto de adoración de los ángeles y de los santos en el cielo. Allí están los serafines, allí están los querubines, no los de mármol, todos los tronos y dominaciones adorando al Señor. Nosotros a veces ni nos damos cuenta. Para eso está la lamparita prendida. Ayer lo sacamos por estas calles de Buenos Aires a nuestro Señor Jesucristo para que sea honrado públicamente. Pero yo decía, qué contraste, Dios mío, qué contraste. Qué contraste, porque para que el Señor sea honrado y adorado como se debe, ¿cierto?, la misma sociedad tiene que honrarlo primero. Recordaba, ¿cierto?, lo que en las misiones guaraníes, aquellas que hicieron los jesuitas, obra única, no repetida en la experiencia con los guaraníes, esa ciudad teocrática que eran los pueblos guaraníes. El día que hacían la procesión del Corpus, allí presidía la iglesia, pueblo teocrático. A la izquierda de la iglesia el cementerio, a la derecha la casa de los padres y después las artesanías, y una enorme plaza. Los guaraníes sacaban todo lo que ellos hacían y lo ponían a los pies del Santísimo, que iba dando vuelta y bendiciendo todo su trabajo, al pescador sus peces, al hilandero sus telas, al cazador sus presas. Iba bendiciendo todo, porque todo estaba ordenado a ese Señor que era el centro de la vida. Yo digo, qué contraste, Señor, qué contraste. Las cosas que habrás visto ayer paseando por las calles de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si lo aclamamos como rey en la Eucaristía, pero de verdad lo aclamamos como rey de sociedades, de familias, de mentes y de corazones, no. A veces uno tiene que bajar la cabeza cuando va por la calle. Y el Señor iba honrado, ese grupo de fieles que lo honraba, pero ¿cuántas veces habrá tenido que dar vuelta el rostro frente a los boliches de revistas puercas o a las propagandas de los cines indecentes o a los indecentes que andan en 2 pies? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué? Porque lo honramos con los labios, queridos míos, pero nuestro corazón está muy lejos del Señor.
y no queremos que reine, no lo hacemos reinar en primer lugar en nosotros, después en nuestra familia y después en nuestra sociedad. No le ponemos todo a los pies como le ponían aquellos guaraníes. Claro, todo estaba ordenado, toda su vida estaba ordenado a ese Señor que por nosotros se quedó, ¿no es cierto?, acá, en el Santísimo. Claro, la sacralización es tan grande que evidentemente las mismas palabras nos demuestran esa enorme desacralización que estamos padeciendo. El sacerdote es el celebrante que obra el nombre de Cristo cabeza, in persona Christi, dice en latín. Ahora ya le llamamos el presidente de la asamblea, y a Jesucristo a veces me lo sacan del centro como tiene que estar en la iglesia, y como le pasó a aquel obispo cuando fue a hacer la visita canónica. El cura había puesto en una columna, ¿no es cierto?, el sagrario, y allí estaba el Señor. Y fue el obispo y le dijo: a esta iglesia hay que cambiarle el nombre. Era una vocación de la Virgen. ¿Cómo se tiene que llamar? Cristo atado a la columna, ahí, costado. Presidente, la vuelta a lo antropocéntrico cuando tenemos que ser cristocéntricos. Él tiene que ser el centro de nuestra vida, queridos míos. Por eso le vamos a pedir a Jesús que nos dé en esta misa ese sentido de lo sacro, ese sentido del misterio, que es justamente lo que estamos perdiendo. Entonces, podemos estar arriesgando más de lo que queremos. Nos vendrían bien las palabras que Santa Teresa le dijo a aquel cura que trataba mal al Señor, es decir, no se preocupaba de que los manteles estuvieran limpios, trataba un poco a los golpes. Teresa, la de Ávila, le dijo a aquel padre: Padre, trátelo bien, que es hijo de buena madre. Nos vendrían bien esas palabras. Tratemos bien, honremos y adoremos al Señor en la Eucaristía, pero sepamos que al mismo tiempo no se tienen que dar esos contrastes. Hay que restaurar su reino, un reino que no es un cuento romántico. Tiene que reinar en las leyes, tiene que reinar en las sociedades, tiene que reinar en las familias. Y para eso lo primero, tiene que reinar triunfantemente en nuestro corazón. Que el Señor nos dé ese sentido, ¿no es cierto?, ese sentido de los actos. Fíjense, Lope de Vega, por supuesto que era sacerdote caído, pero fíjense cuando él celebraba la misa los pensamientos que tenía. Así dice: cuando en mis manos, Rey eterno, miro, y la cándida víctima levanto, de mi atrevida indignidad me espanto, y la piedad de vuestro pecho admiro. Tal vez el alma con temor retiro, tal vez la doy al amoroso llanto, que arrepentido de ofenderos tanto, con ansias temo y con ardor y con dolor suspiro. Volved los ojos a mirarme, humanos, que por las sendas de mi error siniestras me despeñaron pensamientos vanos. No sean tantas las miserias nuestras, que a quien os tuvo en sus indignas manos, vos les dejéis de las divinas vuestras. No tenía sentido, ¿no? Era pecador y todo, pero tenía sentido. Y nosotros tenemos que restaurar ese sentido de lo santo, de lo distinto, de aquello que es lo grande y que es el misterio. Que la Virgen Madre nos enseñe entonces a tratar a Jesús como ella lo trató cuando estuvo con él viviendo acá en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.